Marcelo Acuistapache, De Marcelo. Marce, que dice... ¿Cómo anda? andás? Buen lunes. Placer. Mirá, vine a tono. Estamos combinados. Yo miro y... Muy bien, estuviste muy bien. Lo percibí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Marcelo? Bien, un verdadero placer estar con ustedes Bien, nuevamente. cuando me enteré del tema de hoy, Sí, el tema que sí. me marcó, ¿no? 2007. Es un caso muy paradigmático A ver. y a mí en especial me marcó de forma muy importante porque la posibilidad de poder encontrar lo que a mi criterio era clave en la investigación, y al tercer día que ella desapareció, utilizando lo que es sustitución de percepciones, encontré un testigo clave, el único testigo que vio a una chica con las características de Natalia en Punta Negra, en un auto Bordeaux, tuneado, y en el lugar había unas servilletas, había un guante de cirugía, había una rueda de un vehículo, la huella, se sacó fotos ahí, le saqué foto al testigo, Pará, vamos a poner en situación, porque nosotros, Sí. bueno, yo conozco el caso, Sí. mucha gente, pero es del 2007 quizás. 2007. Muchas personas no lo tengan Sí, presente. ya hace 15 años, ¿no? Sí. Bueno, ese caso ocurrió el 19 de enero del 2007. Ajá. Fue un caso muy sonado por las características. Era una chiquilina muy querida, y una chiquilina que, digamos, por sus características y el entorno, nunca hubiera desaparecido como desapareció. O sea que eso disparó las alarmas de forma inmediata. Y además recordemos también que en esa fecha ese tipo de situaciones queda como en el ojo de la tormenta en cuanto a difusión. Ajá. También hubo una movida muy importante también a nivel de redes. En ese momento empezaba a usarse mucho por parte de su familia, de la hermana Claudia, me acuerdo, que fue la que se embanderó un poco en el tema de búsqueda. A mí me contactan el 20, la mamá, al otro día, ya la mamá de Natalia me pide si tengo posibilidad de ayudarlos, y yo le pedí que sí, que con gusto. Le pedí que me enviaran bueno, el nombre completo, fecha de nacimiento, una prenda, como hago habitualmente. Y al otro día, o sea, el 21, compañeros del padre de Ever, del padre de Natalia, fueron a casa. Estaba, me acuerdo, la gerenta de la empresa donde él trabajaba, y había 3 compañeros, y se pusieron a la orden. Todo lo que ellos podían hacer, de alguna manera me iban a apoyar para que yo tratara de poder desarrollar mi trabajo de metodología. Y bueno, lo que desarrollé fue lo que se llama sustitución de percepciones. Lo primero que hice fue tratar de visualizar la situación de Natalia, si estaba viva. Lo que se sabía que era. Lo que sabía es que ella había ido a un boliche que se llama La Rinconada en Piriápolis, había ido con unas amigas, y a las 5:30 de la mañana se retiraron del boliche, y las amigas fueron a buscar el auto, que estaba a una distancia bastante larga enfrente, y ella se quedó aparentemente hablando allí con el portero de La Rinconada. Y ellas fueron a buscar el auto, dieron la vuelta, cuando vuelven a buscarla no aparece. No estaba. Y ahí se encuentran de pasada con uno de los que habían estado envuelta, que era el librero, famoso librero pobre, que se llevó todo el peso de la investigación, que él la había visto, había estado hablando con Natalia. Y después, bueno, a partir de ahí fueron hasta la casa del apartamento donde vivía Natalia, que era ahí cerca, muy cerca del centro. No se animaron a tocar para no poner nerviosa a los padres. Tocaron bocina, pero como ella no salió, pensaron que ya habría vuelto, y bueno, ellos se fueron a la casa. Al mediodía, esta amiga, que era la que manejaba el auto, llamó al muchacho que era el librero, que lo tuvieron al principio en vueltas, y le preguntó si él había estado con Natalia, y si él estaba con Natalia, y él dijo que no, que él la había cruzado, pero que no estaba con ella.
Y bueno, y a partir de ahí fue que se disparó la búsqueda. Al otro día te convocan a vos. El 20 me convocan a mí. Vos recibís todo eso. El 21 recibo las cosas y dadas las características, me pongo a trabajar de forma inmediata. Cuando toco las prendas, me genera un desprendimiento, o sea, lamentablemente asociado al fallecimiento de la persona. Ese desprendimiento para vos es que ella murió. Cuando la vos persona. tocas la prenda y te genera un desprendimiento, lo hablamos justo la vez pasada que pasamos las diferentes tipos de muertes. Me daba la sensación, era como una muerte como por ahogamiento. Ajá. Y después me empezaron a venir una serie de imágenes, de elementos, que yo le llamo sustitución de percepciones, que por lo general van de macro a micro. Entonces, lo que visualicé primero fue una especie de parador, un parador abandonado que tenía como una especie de bungalows. Después había un camino de tierra colorada, la referencia. Después había una casa muy particular, que era una especie de casa de tejas, como con 2 chimeneas, y tenía las ventanas cuadriculadas, tipo rombo. Y yo entendí que eso eran como indicaciones de lugares para ir a buscar, a mi criterio, el lugar donde había recorrido, digamos, el natal. El lunes 22 me pasaron a buscar a media mañana. Los compañeros, éramos 5 en total, era la gerenta, un compañero de trabajo de Ever, y atrás venía dos compañeros más. Y ahí te vas a buscar ese lugar. Ahí nos vamos a Piriápolis. Lo primero que hicimos fuimos a La Rinconada, donde habían grupos de búsqueda, ya se estaban organizando. Incluso allí en ese momento estaba la policía, había periodistas, estaba la jefa de policía de Montevideo, había personal del departamento de búsquedas también, de personas ausentes. Y bueno, estando allí, pregunto a la gente dónde puede haber un parador con esas características. Y me dijeron que a unos 15 kilómetros de ahí, en Moonlight, había un parador que se llamaba Moonlight, que era una vieja discoteca, que atrás tenía como unos bungalows, que estaba a unos 15 kilómetros en Punta Negra, y que en ese lugar había un parador con las características de lo que yo había dibujado. Entonces, inmediatamente nos fuimos al lugar. Cuando vi el lugar era muy similar, incluso uno de los dibujos que marqué coincidía de forma notable con una de las ventanas. Entonces yo entendí que eso era una referencia de inicio. Ahí marco el punto de inicio de búsqueda. Entendí que había pasado por ahí Natalia. ¿Y cuándo es que vos te encontrás con esta persona? ¿Vos te encontraste? Ese mismo día. Ese mismo día vos te encontrás con el asesino. Ese mismo día. No. Yo me encuentro con un testigo que vio supuestamente a Natalia en un Chevrolet, porque él me decía que tenía el logo como de Chevrolet, color Bordeaux. Entonces, cuando llegamos ahí a Moonlight, había un camino de tierra colorada, que era otra de las referencias que me había venido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos por el camino, que era la segunda referencia. Cuando llegamos al camino, se cortaba, y ahí empezás a percibir sensaciones del entorno. Y ahí le dije, doblen a la derecha, doblamos a la derecha, nos cruzamos con un camino de eucaliptus, y le digo, paren acá. Entonces frenaron el auto y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, no había nadie, nada en el medio del campo. Le digo, bueno, vamos a separarnos en grupo y busquemos algo que salga de lo común. Nos separamos en 2 grupos, yo iba con 2 de los compañeros de papá. Empezamos a caminar por la ruta, por ese camino arbolado de eucaliptos, y en un momento surge de un costado un tractor con un hombre. Con un hombre. Sí. Para el tractor, se baja y dice, disculpe, esto es propiedad privada, no pueden estar acá. Yo le digo, mirá, disculpa, estamos buscando a Natalia Martínez, y le muestro la foto. Y entonces él me dice, ¿pero quién te dijo dónde encontrarme? Y yo le digo, pero no sé, ¿por qué me decís eso? Dice, porque al único que le dije lo que había visto ese es el 19 a las 7:30 de la mañana, fue un amigo que estaba en el centro de Piriápolis, que fui a tomar una cerveza el sábado de tarde, y vi los carteles de esta chica por todos lados, y le comenté lo que había visto, pero le pedí que por favor no dijera nada, porque yo fui milico 4 años y sé que después te tienen en la vuelta. Dice, ¿cómo llegaste a mí? Le digo, no, y le digo, no sé, llegué.
Y bueno, y ahí él muy amablemente nos explica que él esa mañana, a las 7:30 de la mañana, iba en el tractor, como hacía habitualmente, que el patrón de ese lugar le pedía que justamente, tanto los sábados mañana como los domingos, él revise ahí, porque a veces iban parejas con Seguro. autos, Sí, sí. que no quería que estuvieran ahí. Y bueno, él deja estacionado el tractor y tenía el caballo allí en unos alambrados, y agarra el caballo y da la vuelta. Y cuando da la vuelta ve que hay un auto Bordeaux metido adentro del monte. Él ve que estaban, cuando él pasa en el caballo, ve que estaba la chica allí y el muchacho al lado. Describe el muchacho como una persona de 25 años, pelo castaño. Le dice que no pueden estar ahí y él le hace señales como que... Y cuando él se va, sigue dando la vuelta, cuando vuelve, en el asiento de atrás estaba la chica con las características de la ropa que tenía Natalia Martínez, el cabello, la ropa, y adelante había un muchacho que estaba apoyado en el asiento, en el volante, perdón, del auto, y él le dijo, y él hizo así como que ya se iba, y él siguió en el caballo, agarró el tractor y se fue. Sí. Cuando vuelve al lugar me dijo que había un montón de cosas allí tiradas, que habían tirado servilletas, que había un guante de cirugía tirado, que había las huellas marcadas. Entonces le pedí dónde era, fuimos con los compañeros del papá de Natalia, íbamos al lugar y justamente a los costados donde estaba estacionado el auto estaban las huellas del auto, había servilletas como papel tirado y había como unos guantes de cirugía tirados allí. No quise tocar mucho, lo que hice fue sacar fotos, medí la huella y lo que hice, y le saqué fotos al testigo, les tomé nombre y toda la descripción. Inmediatamente de eso, seguimos por el camino de Tierra Colorada hacia arriba, digamos hacia el cerro. Cuando llegamos al final del camino, increíblemente, la gerenta que iba conduciendo me dice, Marcelo, la casa que dibujaste. Y bueno, y miro la casa y estaba allí la casa que yo había dibujado, visto, con las dos chimeneas, con las rejas tipo rombo. Otra de las cosas que yo había dibujado era que había unos números amarillos que estaban rayados, y en la esquina había unos números, un 2 rayado. Coincidía de forma notable. Y agarramos y después, o sea que era el principio y el final del camino y en el medio encontré ese testigo. Después seguimos por ese mismo camino, que es la ruta que va que viene de Piriápolis hacia la Interbañaria, digamos, y ahí doblamos y enseguida hacemos unos 500 metros y hay otra calle y nos metemos en la calle. Y cuando vamos andando en la calle, al final de esa calle hay un vecino, que también está en la foto ahí, un testigo, que ya había dado aviso a la policía que él había encontrado en ese lugar donde él estaba parado la cartera de Natalia y un cinto y otros elementos más. Cuando yo hablo con él, le comento y él me dice sí, porque dice a eso de las 8 menos cuarto, el sábado temprano, escuché un ruido de un auto, como que fuera un auto tuneado. Sí. Me dice, y miro, venía muy rápido, levantando tierra, era como de color Bordeaux, o sea que coincidía todo con lo que había del otro testigo. Coincidía todo. Y vi que al final del camino donde está el arroyo, frena y se levanta toda una polvareda y estuvo parado un rato ahí. Y a mí me llamó la atención, dice, porque ese ruidaje y esa cosa. Dice, y después a media mañana fui caminando hasta ahí y me puse a revisar, porque escuché lo que había desaparecido me puse a revisar y encuentro en la cartera con documentos de Natalia. A todo eso, por supuesto, todos muy sorprendidos, volvimos a Piriápolis. Yo estuve con el papá de Natalia, que tuve el placer de conocerlo, a Eber, y le dimos los elementos, la información. Él enseguida le iba a dar al comisario Eula de Piriápolis los datos. Yo en cuanto llegué a casa hice me ubiqué en el Google Earth, marqué las referencias, era increíble, el inicio del camino era Moonlight y el final del camino era ese chalet con rejas en rombo. En el medio encontré un testigo a mi criterio clave y después
a referencia el otro testigo que había visto el mismo color de auto y las mismas características. Y bueno, yo toda esa información también le envié a un contacto ahí en Personas Ausentes. Pasaban los días y recibí un mail que me dijo como que veía mucho CSI Miami. ¿Así? Sí. Mirá. Y bueno, yo dije, bueno, pero CSI Miami, digo, hay pruebas. No fue la policía, no fueron al lugar, no fue técnica. 3, 4 días después llovió copiosamente, o sea que todas las pruebas que están ahí se perdieron. Se perdieron. Y bueno, y después este caso de Natalia, el 2 de febrero, yo quedé muy conmocionado con todo esto y angustiado porque entendí que no se hizo nada. Prestado atención, porque es importante aclarar una cosa, digo que uno puede participar como psíquico, que había muchísima gente que daba datos como videntes porque visualizaban diferentes cosas, pero otra cosa es encontrar un testigo por sustitución de percepciones. O sea, yo no estoy inventando de que había un testigo en tal lado. No. Hubo un Estaba. testigo. El testigo está. Donde estaba el testigo, las características del auto, había pruebas allí que no se relevaron enseguida, recién semanas después. Y después se perdió todo. Hicieron relevamiento. El 2 de febrero visualizo, estoy dormido en la madrugada y es como que me baja información y visualizo el lugar donde a mi criterio está Natalia. Sí. Hago la descripción, es una laguna, hay un dibujo incluso allí, donde cercano hay una toma de agua, bebedero animal, o sea, y el lugar más cercano donde había un bebedero animal o una represa era Laguna del Sauce. Incluso vamos al lugar con los compañeros de trabajo nuevamente, hacemos búsqueda y no encontramos a Natalia, pero envío la información de referencia. Este caso fue increíble porque entre todo eso que me viene en la madrugada que escribo, me viene la palabra Antígona. Y yo puse un signo de interrogación, porque pensé que era, no sé, Antígona me sonaba, digamos, a que fuera como un elemento griego o algo, ¿no? Cuando me pongo a googlear, Antígona es de la tragedia griega, es hijo del rey de Tebas. Ella va en un viaje con su padre. Cuando vuelve, su padre murió, los tíos, los hermanos de ella se enfrentaron uno contra otro, uno defendiendo al tío de Antígona y otro al padre muerto para exigir su poder, y se matan ambos en el campo de batalla. El tío, al que lo defendía lo apoya y al otro que lo entierra, perdón, al sobrino que lo defendía lo entierra, y al sobrino que defendía a su padre deja que muera en el campo de batalla. Cuando Antígona viene, entiende que la orden de Dios es más importante que la del rey y la de sepultura. Entonces, el rey de Antígona la condena a ser enterrada viva. Cuando el hombre que más la amaba, que era su primo, digamos, va a rescatarla, ella estaba muerta, y entonces él se quita la vida. Entonces, a raíz de ahí, entendí que de su padre se iba a quitar la vida. Así fue. Y de hecho, el viernes anterior a que eso ocurriera, estuve en Delitos Complejos hablando con el comisario, explicándole mi preocupación de que para mí el día del padre se iba a quitar la vida. Incluso también se lo comuniqué a sus amigos. Y tampoco... Y lamentablemente, bueno, el lunes siguiente, el Día del Padre... A ver, no me queda más tiempo. No, es que es un caso muy complejo. En definitiva, Natalia, ¿nunca se encontró el cuerpo? El cuerpo de Natalia se encontró el 10 de febrero en Laguna del Sauce. Donde vos dijiste. Donde yo marcaba las referencias. ¿Y se confirmó que había muerto por ahogamiento? Aparentemente, asfixia. Sí. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención es que 3 años después se resolvió el caso, digamos, fue procesada una persona, pero las características de la persona y el auto coincidía con el testigo inicial que yo había encontrado 3 días después. O sea, era un Corsa Bordeaux tuneado. Y bueno, y es un caso paradigmático y que de alguna manera, digo, me tocó de cerca por todas las características. ¿Qué fue lo que declaró la persona? ¿Te acordás? Bueno, no sé, aparentemente ella, digo, él no le hizo nada, pero ella
se ahogó, él intentó besarla, ella se puso nerviosa y aparentemente se murió, se asfixió, le dio como un ataque y se asfixió. Después él se asustó y bueno, y no intentó recuperarla y no pudo, se asustó y bueno, y aparentemente fue la tiró allí, ¿no? Lo que nunca, digamos, de alguna manera se corroboró es si realmente estuvo en Punta Negra, porque lógicamente Seguro. ese testigo que estaban todas las pruebas allí nunca se pudo corroborar desde el punto de vista Qué científico. tremendo caso, ¿no? Pero es tremendo y bueno, y realmente impactante, ¿no? La Por verdad las que sí. características. Bien. Perdón. Dale. La próxima vamos a hacer una historia notable de adicciones, de cómo dejar una adicción te cambia la vida a una persona, ¿no? Buenísimo. Así que El bueno, lunes que viene. muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo.